Y bueno, nuevo capítulo de Rápidamente Podcast, ya no sé, randoms, capítulos, todo parece que es lo mismo. ¿Cómo están hoy? Muy bien, Tenemos a... muchas gracias. ¿Y usted? Con ganas de morir. Muy bien. ¿Cómo así que por qué? ¿Cómo así? No, espérese. Uno no puede empezar un podcast de esta manera. ¿Por qué razón quiere No, morir? sí se puede empezar a hacer podcast. Pero bueno, pues entonces tenemos las razones, porque es que usted no puede decir eso y esperar que lo No, sí ignoremos. se puede. No, sí, de hecho Pero esperaba acabo de decir- que siguieran hablando y solo hiciera No, caso por omiso a lo supuesto que que no. ustedes. Porque es que mire, hace un segundo estábamos hablando de los síntomas que ustedes tienen de depresión y ahora viene usted y me sale con ese cuento. Es que él está tan acostumbrado a que le ignoren que pensó que es No. No lo vamos a ignorar, señor Santo. Nos importa su vida. Cuéntanos Cuéntanos. por qué quiere morir. Ay, Yo Dios pensé mío. que lo íbamos a ignorar, pero bueno. Sí, yo también. Claro que Pensé no. que estábamos No hablando me niego, yo en me una niego, misma yo sintonía. necesito Tenemos saber. tenemos que hablar de algo en este podcast. Usted Por no favor, dice cuéntenos, fallas. señor Santo, cuáles son sus razones para despreciar la Cuéntenos, vida. igual, esto es anónimo, Usted puede decir lo que le han hecho. Cuéntenos dónde lo tocaron. Muéstrame en este muñeco. Pues mi tío No, mira, esta vez no. no ha venido. Por No, favor, no, pero no, o sea, discúlpeme, pero yo no puedo continuar hasta no saber cuál es la razón del desespero de Don Santo. no, pues realmente son muchas dudas existenciales con respecto a todo, mi futuro, mi pasado. Pero pues cuéntenos una, hombre. A ver. No, que por ejemplo no sé qué voy a hacer después de que me gradúe. O sea, yo creo que a ustedes les pasó también en su momento, pero digamos que eso es lo último. Pero exacto, últimamente es como que está más latente ¿Qué le gustaría hacer? morir. No, mentira. ¡Qué ganado! Señor Santo, usted se está equivocando, pero abismalmente. Si usted le pregunta ¿Por qué qué? le ¿Por qué? gustaría hacer, usted no dice morir. Usted dice, ¿qué me gustaría hacer? Muerto. Eso sí es consecuente. Ah, pero es que yo morir entendí. no. ¿Qué le gustaría hacer? Pero morir sí que es una acción. Ajá, por eso yo lo entendí. No hacer, sino qué le gustaría hacer. Yo sí le pregunté qué le gustaría hacer. Esa sí fue mi pregunta. Ah, ya. Perdón. Sí, esa es la respuesta, tal vez cesar de existir. Bueno, entonces usted quiere morir. Es. Cuéntenos, ¿cómo le gustaría morir? Uy, pero esa pregunta también va para todos. ¿Cómo les gustaría morir? A mí me gustaría morir. A ver, yo creo que todos nos hemos preguntado eso. O sea, un escenario en donde lleguemos a morir, ¿cómo sería? Idealmente rápido y sin dolor. O sea, yo creo que eso es lo que la mayoría piensa. Qué ¿verdad? trivial, o sea, qué cliché. Exacto. O sea, eso lo espera Pero, cualquiera. pero sería probablemente que de alguna forma mi cabeza quede aplastada. A mí me gustaría eso. ¿Cuál es su problema, en serio, Santo? Yo también me Sí, lo lo que- pregunto todos los días. Tiene un problema de autoestima. No, eso no es un problema de autoestima. A él no quiere, obviamente él quiere que la caja esté cerrada y que nadie lo mire. Tener la cabeza aplastada puede ser una causal Ok, para eso es que una... no abran. O la sea, ya caja. usted está yendo muy lejos en el razonamiento. Yo creo que Está inseguro de la imagen después de su cadáver. Sí. O sea, él no se quiere ver, él no sigue la idea de Mick Jagger de muere joven y así tendrás un cadáver bien parecido. yo por el contrario interpreto esta respuesta como un profundo odio a sí mismo, ¿sabe? Porque es que piense que a usted que se le destruya la cabeza, o sea, es como que usted, ¿sabe? O sea, es como una destrucción esencial, diría yo. O sea, me parece muy, Claro. o sea, muy seria esta discusión, por favor. Señor Santo, ¿usted piense. se odia a sí mismo? Estamos ante un depresivo suicida. Sí, de hecho, bueno, yo creo que nunca lo mencioné. De hecho, ¿Con quién? estoy diagnosticado. Digo, creo que nunca lo mencioné que yo tengo un prediagnóstico relacionado a la depresión. O sea, al parecer, Yo sí, tenía va a razón. Sí. Yo tenía razón. Pero déjalo hablar. Él quiere expresarse. Sí, entonces, sí, digamos que en su momento no me chocó, o sea, no fue como, wow, Dios mío, qué noticia. No me lo esperaba para nada, claro que sí. Y pues nada, desde entonces ya encuentro explicación a ciertas cosas que hacía o ciertas cosas que hacía. Entonces, ¿Cómo así? sí. A ver, espera un momento, bájemela más despacio. ¿Usted me está diciendo que usted ya ha intentado suicidarse antes? Ah, no, tampoco, espere. What? No, por ahí no iba. Los cortes no fueron tan profundos. Aguanta un poco. Sí, no, solamente cortaron la primera capa de la dermis. Sí, o sea, No, ya de saben, es horizontal para llamar la atención, vertical para resultados. Exacto. O sea, ¿qué quieren? Si quieren llamar la atención, solo háganlo de forma muy fina, de forma horizontal. Si quieren, de verdad, solo finalizar con esto, Por favor, no haga ese tipo de recomendaciones. ¿Qué le Oiga, pasa? a ver, sino que ir a la Yo creo que gente, usted es psicólogo. Queremos que este Sí, no. podcast tome este rumbo. que ir a la gente. No, sí, qué vergüenza, perdón. No No, lo mentiras. no lo hagan con alguien en casa. Pero Dios sí. mío, espero que no No, haya pero- nadie escuchando este podcast con tendencias suicidas, porque yo sé que ese tipo de comportamientos incitan a... Sí, no lo hagan.
Sí, la verdad lo estamos tomando de manera muy leve, pero este es un tema serio. Busquen ayuda. No vayan al bosque en Japón, por favor. Si eres de Japón, no vayas a Okigahara. De todas maneras, el siguiente paso en su vida profesional no es un indicio, eso no es una razón para querer suicidar, perdón, para odiar su vida, pero para querer morir. Me están confundiendo al santo. Él iba en orden, él estaba Por eso, él estaba diciendo que algo que lo preocupa es lo que va a hacer después de terminar. No. Lo que él estaba siguiendo un hilo argumental y estaba diciendo, ahora entiendo algunas cosas que hacía, porque le diagnosticaron depresión. Ahora la pregunta era, y era lo que iba a decir antes de que lo interrumpieran, era qué cosas hacía. ¿Dónde arrancar? Es que esto es como un confesionario. Básicamente esta va a ser su presentación porque, digo, el cuervo se quedó con su video de presentación. Esa sería una buena forma de arrancar. Bueno, qué buena idea, qué buena forma de arrancar como un depresión. Sí, por si no lo habían escuchado antes, ahí está. Es una catarsis. Exacto. Sí, digamos, de hecho he hablado con esto con la psicóloga bastantes veces. Yo creo que ya debe estar. O sea, por ejemplo, no sé por dónde empezar. No se hagan preguntas. ¿Qué hacía? ¿No dormía? ¿No comía? Sí, también. ¿Qué cosas específicamente dirías? Sí, no mentiras. Digamos que sí, mi hábito del sueño sí está dañado hace rato. Digamos que hay días en los que se mejora, hay semanas en las que puedo dormir en un horario respetable. Hay otras en las que, todo es un desastre y mejor dicho, tengo ¿Es el intervalo de tiempo más largo en el que has estado despierto? 2 días y medio, 2, 3, 4 días. 2, 3 días más o menos. 3 días solo mucho. Tampoco es día. ¿Y ha consumido algún tipo de sustancias o no se trata de eso? No, de hecho no fumo, tomo, y cuando tomo es como de forma muy esporádica, muy de vez en cuando, y no, realmente. ¿Y qué otras cosas? ¿Qué diría usted? Ese es el punto en el que yo empecé a sospechar de una depresión. A ver, el punto fue cuando, por ejemplo, un fin de semana entero me la pasé durmiendo, por poner un ejemplo, sin mencionar los episodios depresivos, obviamente, que en su momento pues yo no los reconocía como tal, pero era como, no. Pero pues, ¿en qué consiste un episodio depresivo? Digamos, un episodio depresivo se enmarca básicamente no solo en tristeza, va también relacionado a la desmotivación que tiene una persona. También se relaciona al hecho de cómo se autopercibe, la comparación constante con otras personas. Y un episodio depresivo, ahí para entenderlo de una forma, ahí está la depresión como rasgo de personalidad y la depresión como estado. Una cosa es el estado depresivo, que es lo más común, por lo que varias personas han pasado, y digamos que eso es temporal. Se debe, por ejemplo, al luto también. El luto puede llevar a una persona a caer en un estado depresivo. En cambio, pues lo que es lo que me pasa a mí es relacionado a un rasgo más, ya hace parte de mí. Espera un momentico, lo que usted me está diciendo es una cosa muy seria. Psicológicamente hablando, ¿tiene eso validez lo que usted acaba de decir? Sí, de hecho, a las personas como yo que tenemos este tipo de rasgo depresivo, o sea, digamos que todas las personas tenemos en nuestra personalidad ese rasgo depresivo. Sin embargo, hay unas como yo que tienen ese rasgo muy por encima de la media, o sea que ese rasgo hace hincapié en nuestra personalidad de forma muy intrusiva, ¿sí? Por eso es un trastorno, digamos. Pero eso es algo que puede mejorar, eso es tratable. Es tratable, exacto, pero no se cura, o sea, siempre ¿Qué pasa con usted? ¿Lo está tratando? ¿Lo ha tratado de tratar? ¿Ha tratado de buscar una solución o ir a terapia? Sí, de hecho, precisamente, pues, el año pasado inicié con el proceso psicoterapia. Todavía pues sigo, y para todos los que nos estén oyendo, busquen ayuda. Así sean psicólogos o su red social más cercana, por favor. Es que yo lo que digo siempre es, yo no estoy segura de haber tenido un episodio de depresión, pero digamos que algunas cosas en mi vida en algún punto, claro, es un asunto en el que uno no se da cuenta, y yo creo que el indicador más fuerte de eso es justamente los desórdenes de sueño. Sencillamente no es normal no dormir en los horarios correctos de sueño, digamos en el ciclo circadiano tradicional, digamos, de toda la vida. Obviamente yo entiendo, por ejemplo, un asunto era, por ejemplo, que mi familia tiene la costumbre de que todos han trabajado siempre de noche, y pues eso influye un poco también en los ciclos de sueño. Pero si uno tiene una familia, si alrededor de usted todo el mundo tiene un ciclo de sueño normal, ¿por qué carajos habría usted de tener sus ciclos de sueños desordenados? En mi caso, mi familia no tiene un ciclo de sueño normal. Sí, en mi caso tampoco. O sea, digamos que yo entiendo lo que mencionaba un poco antes de iniciar, que era que sí es un buen indicador, pero no es el único.
decirlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, eso se debe, como decía antes, se puede deber a muchos factores. O sea, por eso también habría que ver qué tan... Sí, yo realmente solo esperaba que lo ignoraran, sinceramente. Para mí, cuando alguien me hace ese tipo de comentarios, yo no me lo puedo tomar en forma de juego, ¿sabes? No sé por qué, yo no sé cómo que en Colombia, o bueno, en general, se tiende a normalizar ese tipo de comentarios, ¿sabes? Hasta que ocurre realmente algo que uno dice, ok, no era en juego, no era un chiste, no era de mentira. Y eso yo no, y ustedes me disculparán, pero a mí eso no me parece gracioso. O sea, no pienso que sea algo que se deba tomar a la ligera, sobre todo cuando no le preguntan cómo está y la respuesta es quiero morir. Pero yo quería saber cómo querían morir ustedes. Bueno, yo quiero morir con 105 años de causas naturales. De causas naturales. Aburrido. Siento, pero pues es que, o sea, tengo tantas cosas que hacer y yo llegué a la conclusión de que para poder hacerlo todo, tengo que llegar a los 105 años. O sea, hiciste el cálculo de cuánto más o menos necesitabas vivir para cumplir con lo que necesitabas hacer. Sí, justamente, tengo que demostrar un par de teoremas, hacer aquí y allá un par de patentes en ingeniería, además tengo que escribir una novela y escribir además unos cuantos textos filosóficos, imagínense, eso me cuesta mucho tiempo. Es un poco ambicioso, pero bueno, creo que es suficiente. 75 años que tengo que vivir. Me parece muy morrongo que usted se ponga una meta de 80 años para hacer eso. Esto es el colmo de la morronga. De hecho son 75, pero gracias por quitarme 5 años. Ay, Sigue Dios. siendo un acto de morronguera descomunal. Mucha procrastinación La involucrada. pereza. O sea, es que ni siquiera dijo 100 libros, dijo un libro. 75 años para un libro. No, una novela. Una novela. No, es que, ¿sabe? Es que yo me di cuenta, yo me puse a escribir una novela y me di cuenta de que era más trabajo del que pensaba, así que creo que está bien ese número. Bueno, O sea, pero una la no. deja mejor. cuéntenos, señor Ashlow, ¿usted cómo quiere morir? No, la verdad no, yo nunca he pensado en una forma ideal para eso. De hecho, a menudo me aterra la idea de morir. Digamos que Esa es una posición completamente distinta. yo voy a hacer una confesión acá. Y es que yo casi todos los días me despierto y lo primero que pienso es yo me voy a morir. Pero no lo digo como con un ánimo de pucha, hoy me voy a... No, La conciencia de la mortalidad, digamos. como que fue pucha, yo me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa es una idea que me atormenta mucho. Que yo diga que tengo una forma ideal para, pues digamos que yo, desde Ginas dice que nosotros hemos experimentado la muerte muchas veces, que básicamente morir es el cese completo de las funciones cerebrales, y eso ocurre casi en su totalidad mientras dormir, para que dormir es en parte morir y despertar es renacimiento. O sea que la muerte en cierto sentido no sería como algo nuevo. Incluso creo que Sócrates... O sea, hace poco escuché una posición de un filósofo budista al respecto. El hecho, por ejemplo, de que cuando usted pierde algo, le duele. Por ejemplo, si usted pierde su celular, se pone triste y le duele. Cuando usted pierde una relación, le duele. Si usted se lastima, digamos, el caso terrible de que perdiera un dedo, obviamente eso le va a generar a usted mucho dolor. El caso de la muerte es un caso en el que usted lo pierde todo al mismo tiempo. Es decir, usted pierde su cuerpo, pierde todas las cosas que tuvo, pierde todas las relaciones que ha tenido y las pierde en ese momento. Igual, me parece forzado darle sentido a eso. Digamos que en este caso yo sí sería más por la línea de Epicteto. No me preocupo por la muerte, porque cuando estoy vivo, pues obviamente no estoy muerto, no la tengo, entonces no me preocupo. Y cuando estoy muerto y no estoy vivo, ya no tengo la capacidad de preocuparme. O sea, la muerte está justo en la línea de la nada. Entonces, ¿para qué matarme la vida pensando en después de muerte no me va a preocupar? O sea, es algo que no se puede tener en la mano, algo que no está bajo mi control, o algo que realmente no vale la pena hiper racionalizar tanto. ¿Para qué? Yo solamente la tomo como una idea de pucha, a morir, ¿qué voy a hacer? Porque digamos que una de las cosas, por ejemplo, alguna vez me hablaba de que una de las frustraciones que tenía era que él no encontraba sentido a muchas cosas. Yo también lo considero como algo serio, pero yo le decía, siéntase afortunado, porque si el hecho de que usted descubra que su vida no tiene sentido significa que usted tiene todo por aquí que va a hacer. Y digamos que ahí me remito a Sartre. Sartre decía, es que igual nosotros estamos condenados a ser libres. El hecho de ser libres nos hace responsable de todas nuestras acciones. O sea, ya no tenemos a un Dios que nos está mandando una ruta, ya no tenemos a un Dios al que, pues digamos que es cuestión de perspectiva. Yo siempre considero, yo soy muy optimista, yo soy absurdamente optimista, entonces digamos que por eso la he pensado en una forma ideal para, yo quiero como
como pensar. Ay, bueno, está bien, entonces no se muera, no se muera. Gio, cuál es su opinión? Pues no sé, yo siempre he pensado que me gustaría una catástrofe, Wow. algo, ¿Qué tipo? algo que no solo me involucre a mí. Oiga, No sé. ¿cómo me hizo acordar del? Oye, que alguna vez, digamos que uno cuando se casa o cuando crea vínculos importantes con personas, uno se pone sentimental. Alguna vez le dije a mi esposa, te va a tener, yo estoy convencido que yo me voy a morir antes que usted. A ella se le aguaron los ojos y decía, no, porque yo la verdad no querría sufrir esa pérdida. Yo preferiría morir antes. Yo, no, porque es que ahora el que tiene que chupar soy yo. Y entonces entramos en un círculo pendejo. Y después decía, no se preocupe, recemos los dos juntos para que muramos todos como familia en un holocausto nuclear y así todos felices. Por favor, por Dios. ¿Qué es eso que cuentan ustedes? Ay, Dios. Así no es sobre. O sea, yo no tengo que sufrir su pérdida, yo no sufre la mía, y pues que vivimos todos y ya. Eso te pareció un pacto. Están hablando, por favor. Este podcast Oye, se fue al carajo. Pero de hecho eso es una buena forma de morir. O sea, ahora creo que esa No, es la es una de forma que terrible. preferir. Claro No, que sí. no, es una forma terrible de morir. ¿De qué están hablando? No, es una muy buena forma de morir. Nadie sufre. Bueno, sufre mientras muere, pero después Claro de que eso, sí, es que claro que sí, es que eso es una pérdida invaluable. ¿Cómo puede decirse eso? O sea, es que una cosa es que una persona de una familia muera, que obviamente pues la familia y en general la sociedad tiene que sufrir. Pero piensen en el hecho de que una sociedad pierda una familia. Pues no sé, yo he pensado algo más global. No me molestaría irme si el resto del mundo se va conmigo. Oiga, este podcast legalmente no va a salir. No va a salir al aire. porque esto esta me vaina- parece un esta llamado vaina se fue al a carajo. homicidas, a suicidas. No, mentiras, digamos que mi esposa y yo manejamos un humor pesado. O sea, sabemos que tarde o temprano uno de los dos se va a morir y va a ser doloroso. Sino que al final como que lo dijimos en tono de chiste. Aunque Gunter no crea, sí se puede hacer chiste al respecto. Porque decimos, pues sí. Porque es que en últimas es eso, nosotros no somos nada. Por ejemplo, yo he pensado muchas veces, digamos que yo puedo conseguir una casa propia, yo puedo conseguir construir muchas cosas mientras esté vivo. Pero después de que muera, eso va a quedar en manos de quién sabe quién. Por ejemplo, mi hija podría darle algún tipo de trascendencia o podría utilizarlo para tener una vida mejor o algo por el estilo, Dios pero mío, este igual hombre va se a puso fallecer y va a trascendente. faltar. Y en últimas, nosotros solamente somos un escalón de una escalera interminable. Entonces, lo que uno hace como que... ¡ah! En últimas, realmente la huella que uno deja no es que sea mucha. O sea, si a eso vamos. La insignificancia de la existencia de lo que uno hace durante ese periodo es como que complejo. Bueno, yo cuando tengo ese tipo de pensamientos pienso más bien no en mi insignificancia, porque esa es de per se, pero si yo pienso en la insignificancia de Aristóteles, piense en la insignificancia de Aristóteles, una persona que es nombrada, no me acuerdo cuántos milenios después, y piensa en el punto en el que ya nadie se va a acordar de él porque simplemente ya no va a haber ser humano, o bueno, porque ya no va a haber recuerdo. No va a haber, exacto, no va a haber una conciencia que albergue esos recuerdos. Nadie. Y entonces, ¿qué fue de estas guerras? ¿Qué fue de las protestas? ¿Qué fue de la reforma tributaria? ¿Qué fue de este podcast? Todo esto. Las personas van a salir con una crisis existencial después de esto. Hay una cuestión. Hay dos cosas ahí. Porque digamos que yo con Robin hablaba mucho de esto cuando estaba en la universidad. Tal vez porque los dos teníamos muchas frustraciones durante la universidad. Esa fue una época difícil para mí. Digamos que en idea de una historia universal en sentido cosmopolita, Kant plantea que en últimas todas las embarradas que nosotros hacemos, todas las guerras que existen, todos los tropezones que tenemos, tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es una buena constitución. Decía, todos los tropiezos que tenemos a través del tiempo son para hacer sencillamente la sociedad perfecta. Pero él no habla de una sociedad perfecta, habla de una constitución perfecta, haciendo pues hincapié en que lo importante es lo que la ley en la que se desenvuelven los individuos. Las reflexiones kantianas siempre son certeras pero aburridas. La otra cuestión es que uno sí podría tratar de hacer un cambio positivo, pero regresaríamos a lo mismo. Que es que eso lo dijo Shaka en Los Alas Gemelos, en Los Caballeros del Zodíaco. Es que nosotros en un parpadeo podemos hacer muchas cosas. Nosotros sí podemos vivir, tenemos una oportunidad importante, podemos hacer muchas cosas. Pero tarde o temprano esta vaina se va a acabar a nivel masivo. Así se demore 1000, 2000, 3000 años. La sociedad se acaba y demás.
demás. Y yo les tengo otra que justo estaba pensando esta semana. Resulta que estaba viendo un descubrimiento de que en un pozo de carbón encontraron una rueda, pero era una rueda como de carreta, y se dice a 900 metros de profundidad en un pozo de carbón. Yo no sé dónde carajo, o sea, si esa noticia no era fake, no sé, porque no comprobé. Me dejó muchas dudas, porque decía, había una rueda de 300 millones de años que estaba fosilizada esa vaina, se le veía el hueco del eje, se veía muchas cosas. Yo podría pensar, pucha, los extraterrestres, pero no. Yo pienso en otra cosa. ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Cuántos años podemos rastrear de la humanidad? Básicamente esta vaina podría acabarse y podría volver a empezar y podríamos llegar a ser otra sociedad que comience con los mismos problemas y demás y todo esto. Digamos que esta sociedad o todo el rastreo de la humanidad llegue a, yo qué sé, no llega ni al 1.000.000 de años. Pues si no lo rastreamos desde los cavernícolas. La Tierra es tan vieja que puede haber albergado realidades como esta, o incluso más avanzadas muchas veces. Parce, se la fumó, O ¿verdad? sea, esto suena muy loco, pero... Ya, tranquilo. No, pero es que Siempre hizo piensen en la que posibilidad. perderse la O sea, discusión. mi punto es que nosotros somos tan insignificantes y realmente esto aquí es tan efímero que toda la evidencia del universo muestra que esta vaina podría acabarse y sencillamente volver a empezar en un ciclo interminable y demás. O sea, que el hecho de que exista Aristóteles, y a esto iba, de que haya hecho muchas cosas muy chéveres, no significa que alguien más en otra civilización 1.000.000 de años después no pueda conseguir. O que la rueda no sea, digamos que la posibilidad de inventar la rueda nos ocurra únicamente en un espacio de tiempo, sino que muchas personas lo pueden hacer siempre y cuando existan los recursos para ello. Mi punto es que no hay de dónde pegarse para darle como valor a la existencia individual, y en esta medida es por lo que yo, digamos que abogo por ser egoístas. Muy bien. La vida es la suya, y en últimas, vívala como usted considere y no se preocupe por lo que va a dejar o no. Pero sí sería bueno por los hijos y eso. Es que por eso es que la familia le cambia la perspectiva y lo Por hace uno eso altruista, maldita sea. se volvió un NN egoísta, pero optimista. Sí, yo soy muy optimista. O muy optimista. No, a pesar de todo eso soy muy optimista, porque a mí la idea no me parece aterradora, ni tampoco me desmotiva, sino que al contrario, como que fue pucha. Bueno, no tengo que depender de tales cosas para que ciertas otras existan. Tal vez hago parte de una pequeña porción de una historia que quién sabe cuándo se va a acabar, pero no importa. En últimas, uno pues sí puede hacer cambios, ya depende de sus intereses, si son intereses sociales como los de Kant, si son intereses más, digamos que más prácticos como los de Epicteto, que era de los que estaba hablando antes. Pues en últimas, o sea, si queremos darle un sentido... Oiga, ¿y yo por qué carajo está hablando de esto? Sí, justamente Sí, es eso es lo que le pregunto. ¿Usted por qué se extrapola tanto en las conversaciones, Max? Tiene razón, digamos en mi caso la posición mía es que pues si uno es parte de esa historia, por lo menos que cuando uno acabe el resto de la historia también acabe. Ya. Eso es a veces. Claro, por eso Le voy a esa... asegurar una cosa. Cuando su historia se acabe, también va a terminar para usted el resto de las historias. Sí, por eso, pero Entonces, ¿qué? moriría más satisfecho. No, Pero pues, sería el un mundo va a cierre seguir mal. aquí. Aquí vamos a seguir después de usted, no se preocupe. Viéndolas ya. Bueno, por favor. No, y sería más emocionante, ¿no? Uno llegar hasta el clímax de la historia, ¿no? Que simplemente morir ahí en el medio. El tema de este podcast resultó un poco distinto al que habíamos pensado, pero de todas maneras creo que Sí. fue bastante satisfactorio. De todas maneras, yo les a Don Santo que por favor aprecie su vida y no quiera morir. La próxima vez que pregunten... Por favor, no responda así, gracias. Muchas gracias. Oiga, pero en últimas Esto no dejamos responder al santo. Ese man no nos dijo nada. Claro que sí. Cerca de que... sí, sí, No, Yo creo porque que el Santo dijo supuestamente- cosas muy importantes y creo que también le sirvió a él hablar un poco al respecto. ya saben, queridos oyentes, probablemente no estén escuchando esto en YouTube porque este es el tipo de material que se desmonetiza y se baja, así que si están oyendo esto puede que haya un Patreon, así que gracias por donar. Y si no, De todas ya maneras, saben queremos cómo hoy hicimos para subir esto. leer sus opiniones al respecto, cómo les gustaría morir. Y Cuéntenos sus oscuros deseos, pero pues no lo vayan a hacer aquí tampoco, ¿no? síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Erráticamente en Instagram, Twitter y Facebook, para los que todavía usan Facebook. Próximamente en TikTok. Próximamente. Eso le toca al santo. No, sí, eso le toca a Santo porque yo allá no me meto Pero- ni en chingo.
Oh, el chingos. Y quién sabe, tal vez en el futuro en Twitch. Tal vez en el futuro en Twitch.